Los testigos de Jehová encubren abusos sexuales de menores que se presentan en su congregación. Veamos lo que dice el libro Pastoreen el rebaño de Dios. Podemos afirmar que en los últimos años, los testigos de Jehová están siendo acusados de encubrir abusos sexuales de menores que se presentan en sus congregaciones. Si no, basta escribir en Google testigos de Jehová abuso de menores y podemos encontrar más de 275,000 documentos que informan sobre encubrimiento de abuso sexual dentro de los testigos de Jehová. Veamos los siguientes ejemplos. El libro Pastoreo en el rebaño de Dios, publicación que solo poseen los ancianos de la congregación, apoya el encubrimiento de abuso sexual de menores. En este video observaremos y aprenderemos qué dice este libro, por qué los ancianos encubren el abuso sexual y al delincuente que abusa sexualmente de un menor dentro de la congregación. Utilizaremos el libro Pastoreo en el rebaño de Dios, publicado por Watchtower Biblical Tract Society of Republic of Korea, Incorporated Association, sin autor, publicado en 2020 por Watchtower Bible and Tract Society. Esto para respetar el derecho de autor. Cuando los ancianos de congregación se enteran de un supuesto abuso sexual de algún menor, lo primero que hacen es seleccionar a 2 ancianos para investigar el caso. Esto lo dice el libro Pastoreo en el capítulo 14, bajo el tema El abuso de menores, apartado 18, página 115. Dice, tras asesorarse con la sucursal y si el acusado pertenece a la congregación, el cuerpo de ancianos nombrará a 2 de sus miembros para que realicen una investigación. 2 ancianos van a investigar elementos, a encontrar elementos para ver si qué tan real es el caso del abuso sexual del menor. Si los ancianos que investigan el caso de abuso sexual de un menor cometido por un testigo de Jehová, ellos consideran que hay elementos de abuso, se forma un comité judicial para tratar el caso. Esto lo menciona el libro Pastoreo en el rebaño de Dios, capítulo 14, bajo el tema El abuso de menores, apartado 19, página 115, que dice, si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por abuso sexual de menores, el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente de circuito. El superintendente designará un anciano de experiencia para que presida el comité judicial. Note usted, si hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial por abuso sexual de menores, se estructura este comité judicial que será integrado por 3 ancianos. El caso de los 2 testigos se verá en un siguiente video. Por hoy estamos viendo el encubrimiento. ¿Qué acciones toman los ancianos de congregación cuando se comprueba que hubo un delito de abuso sexual de una o un menor de edad dentro de la congregación? Veamos qué acciones. Si el acusado de cometer el abuso sexual no acepta su acción frente a los ancianos, es expulsado de la congregación. Libro Pastoreo en el rebaño de Dios, capítulo 14, en el tema El abuso de menores, apartado 19, página 115, dice, si el pecado se demuestra y el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Es decir, lo expulsan y deja de ser miembro de la congregación. Pero, ¿qué sucede cuando el testigo de Jehová, abusador sexual del menor, se arrepiente de haber cometido el delito que se le ha comprobado? Si los ancianos le comprueban el delito de abuso sexual, pero este testigo de Jehová que abusó sexualmente del menor se arrepiente, ¿qué sucede? Solamente censurado. Los ancianos solamente lo censuran.
Libro Pastoré en el Rebaño de Dios, capítulo 14, bajo el tema el abuso de menores, apartado 19, página 115, dice: por otro lado, si el transgresor se arrepiente y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. El anuncio servirá de protección a la congregación. Note usted, si el abusador sexual, el que violó, el que abusó sexualmente, el pederasta o el pedófilo de un menor se arrepiente ante los ancianos, se le perdona, es censurado. ¿Por qué? Porque el abusador sexual que cometió el delito contra un niño dentro de la congregación y es censurado, 1, sigue siendo testigo de Jehová. 2, sigue reuniéndose en la congregación, aunque ya no va a tener privilegios. Ya no va a tener privilegios, como si es anciano, deja de ser anciano. Si es siervo ministerial, deja de ser siervo ministerial. Si es acomodador, deja de ser acomodador. Ya no va a acomodar libros, ya no se va a encargar de la literatura. Pero como es censurado y se le perdona su pecado, en la congregación sigue siendo testigo de Jehová, a pesar de haber abusado sexualmente de un menor, él sigue. Se anuncia que el abusador sexual ha sido censurado, pero note el punto 4. No se anuncia a la congregación que es censurado por haber abusado sexualmente de una persona. El encubrimiento de abuso sexual de una o un menor de edad y del testigo de Jehová, pedófilo, pederasta o abusador sexual. El libro Pastoré en el Rebaño de Dios, capítulo 14, bajo el tema el abuso de menores, apartado 6, página 111, note lo que dice. El abuso de menores es un delito. En algunos sitios, quienes tengan conocimiento de una acusación de abuso de menores están obligados a comunicarlo a las autoridades. Repito, lea lo que dice el libro Pastoré. En algunos sitios, quienes tengan conocimiento de una acusación de abuso de menores están obligados a comunicarlo a las autoridades. Note lo que dice. Los que tengan conocimiento de una acusación de abuso de menores. Veamos, ¿dónde está el encubrimiento? Antes de eso, en México, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público menciona en su capítulo 12 bis lo siguiente: los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye, auxilio de manera remunerada o voluntaria en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Note, los ancianos tienen conocimiento de que hubo un caso de abuso sexual. Ellos deben de inmediatamente informar a la autoridad. Cuando se cometa un delito en contra de niñas o niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior, los ancianos, deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o quienes ejerzan la patria potestad de aquellos. Acabamos de ver cómo el libro Pastoré mencione claramente que si alguien tiene conocimiento de una acusación de abuso sexual, tienen que anunciarlo a las autoridades. La Ley de Asociaciones Cultos Religiosos en México menciona que alguien que se entere, en este caso los ancianos, de un delito, debe informar en forma inmediata a la autoridad. Veamos dónde está el encubrimiento. Dice el libro Pastoré que si el pecado se demuestra, el abuso sexual se demuestra, y el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Pero note, ¿por qué es expulsado de la congregación el testigo de Jehová que se le ha probado haber cometido abuso sexual en contra de un menor? ¿Por qué es expulsado? Porque los ancianos tienen conocimiento de que hubo un abuso sexual de un o una menor. Ya no es un supuesto. Hay evidencia de que hubo un abuso sexual en contra de un o una menor. Pero note, los ancianos nunca denuncian a las autoridades el abuso sexual. Lo expulsan, pero nunca denuncian a las autoridades.
Los ancianos no anuncian a la congregación que el delincuente ha sido expulsado de la congregación por haber abusado sexualmente de un o una menor. Entonces, aquí está el primer encubrimiento. Encubren a las autoridades de que hubo un abuso sexual dentro de la congregación. Tan es así que ellos comprobaron y expulsaron al delincuente, pero no lo denuncian a las autoridades. Ellos les dejan todo a los papás, pero la ley de cultos y religiones en México, en su capítulo 12 bis, menciona que cualquiera que se entere tiene que anunciarlo a las autoridades. Y el libro Pastorén dice que cualquiera que conozca de un caso debe denunciarlo a las autoridades, pero los ancianos no denuncian. Ahora, cuando el abusador sexual de un menor es censurado y sigue siendo testigo de Jehová, los ancianos tienen conocimiento de que este testigo cometió el delito de abuso sexual de un o una menor de edad. Ellos tienen conocimiento de que se dio, que se arrepintió, lo perdonan, lo censuran, sí, pero hubo un delito de abuso sexual de menores. Note, los ancianos no lo denuncian a las autoridades y no anuncian en la congregación que el delincuente fue censurado por abusar sexualmente de un o una menor de edad. El testigo de Jehová que abusa sexualmente de un menor y se arrepiente ante los ancianos en el comité judicial es censurado, es decir, sigue siendo testigo de Jehová. Y cuando los ancianos anuncian en la congregación que ha sido censurado, nunca anuncian que fue censurado por haber abusado sexualmente de un menor, y mucho menos lo denuncian ante las autoridades. Testigos de Jehová. El libro Pastoreo en el rebaño de Dios en ninguna parte ordena a los ancianos denunciar a las autoridades casos de abuso sexual que se presentan en la congregación. El cuerpo gobernante, que es el que se encarga de ese libro, en ninguna parte le ordena a los ancianos denunciar a las autoridades. Encubren el abuso sexual y al delincuente. Testigos de Jehová. El libro Pastorea en el rebaño de Dios en ninguna parte ordena a los ancianos anunciar a la congregación que alguien es censurado por abusar sexualmente de un o una menor de edad. Encubren el abuso sexual y al delincuente. En conclusión, los testigos de Jehová encubren abusos sexuales de menores y a los delincuentes. Los encubren, están encubiertos en su totalidad. ¿Qué significa esto? Que no se hace justicia ante esta situación. No se hace justicia ante esta situación y los testigos de Jehová encubren los abusos sexuales que se presentan en su congregación y lo más triste, encubren al mismo violador. Rami Espinosa lo saluda. No hay defensa, testigos de Jehová.